día de hoy nos acompaña la profesora Erika Areiza Pérez. La profesora nos acompaña en calidad de investigadora de esas subjetividades políticas que se enmarcan en el ejercicio, en la práctica de vida de los maestros y las maestras en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Para este segundo encuentro vamos a estar hablando del temblor de las tizas, tensiones del oficio del maestro en medio de la violencia. Este diálogo lo tenemos y lo llevamos a cabo gracias al trabajo que venimos desarrollando con el programa La Paz se toma la palabra, a la División Cultural del Banco de la República de Colombia y en este momento a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Entonces, para no dar más preámbulos y para poder pasar a lo que nos convoca el día de hoy, damos la bienvenida a la profesora Erika Areiza Pérez y bueno, bienvenida profesora. Bueno, buenas tardes. Es muy grato compartir este espacio con ustedes, con todos y todas los que se han conectado en este momento. También quiero extender mi agradecimiento a Claudia por habilitar estos espacios de conversación, estos espacios que a partir del diálogo nos acercan también a lo que tiene que ver con la memoria y lo relacionado con la cultura y con la educación, que son tan importantes para pensar nuevos horizontes históricos para este país. Y también agradecerle a Jorge por extender la invitación a estos conversatorios que me parece que en este tiempo de contingencia están muy en sintonía justamente con la posibilidad de pensar la creación, la memoria y la relación con las crisis. En esta oportunidad quiero compartirles unas reflexiones que he venido construyendo a partir de una investigación que tiene como foco de atención el lugar de los maestros en contextos afectados por la violencia, que se centra específicamente en la Comuna 13 y que parte también, digamos, como de un marco más general en torno a lo que se refiere a esta memoria en el contexto colombiano. Entonces, pues primero voy a compartir algunas consideraciones y luego el profe Jorge pues invitará a una conversación y ahí ustedes pueden formular también algunas preguntas y comentarios si lo desean. Bueno, quiero partir del temblor como una metáfora que adquiere sentido desde dos visiones, ¿sí? Entonces, en un primer momento me voy a centrar en una de ellas. Ese primer escenario nos habla de el temblor en la relación del maestro y en su presencia en esos contextos afectados por la violencia como una manifestación del cuerpo ante el horror. También el temblor como un estremecimiento en medio del estruendo que genera la guerra y el temblor también como miedo y despojo. Creo que es muy iluminadora esta pintura que hace la maestra Beatriz González a propósito de esos registros que desde la pintura, esas creaciones que hace desde la pintura en relación con la violencia en Colombia y que me parece que refleja muy bien ese asunto del temblor asociado a la intimidación, asociado también a eso que irrumpe de pronto en la vida y que lo que hace es inhabilitarla, que lo que hace es neutralizar también como todo asomo de subjetividad y de postura crítica. A propósito entonces de esos temblores que han vivido los maestros en el país, resulta también muy ilustrativo acercarse a algunos referentes literarios que han vivido justamente en ese escenario tan conflictivo que han vivido algunos maestros en algunas regiones de esta nación. En esta oportunidad comparto un apartado de un cuento de Juan Carlos Urrego que está en una antología de cuentos relacionados con el desplazamiento. En este caso se llama A la ciudad en Pullman y de entrada nos sitúa ya justamente en esos temblores a los que me refiero en este primer momento y dice así: Don Pedro, el profesor de español, quedó tirado con las piernas por fuera del salón abrazando un ejemplar de Pedro Páramo. Ese día nos fuimos. Como la última vez, cuando fusilaron a don Darío y a los muchachos de los billares, los que en esta ocasión teníamos que irnos, los 22 que quedábamos todavía en el liceo, empacamos cosas para comer, libros y una que otra hilacha de ropa en morrales y salimos a la carretera a esperar el primer bus que viniera subiendo de los pueblos de la costa. Froilán, el profesor de arte, volvía una y otra vez la cabeza hacia los matorrales que cubren la quebrada seguramente, atrapado en la asfixiante sensación de que los hombres armados iban a reaparecer
en cualquier momento para continuar el tiroteo. Miremos esa primera imagen que no es gratuita, donde el profesor español, yacido ya en el piso, tiene entre sus manos Pedro Páramo, que es una obra muy representativa dentro de la literatura latinoamericana, escrita por Juan Rulfo, y que tiene que ver justamente con todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Y la relación que los personajes de esta zona, o más bien de este lugar llamado Comala en la obra, establecen con ella. En este sentido, creo que no es ingenua esa alusión y que en últimas de lo que nos está hablando es de esa relación que que este profesor y que estos maestros en una escuela particular, que puede ser muchas de las escuelas de Colombia o de otros países, tienen justamente a propósito de esa tensión con el tema del conflicto armado. Hay muchos otros referentes que nos sitúan en toda esta trayectoria de tensiones, en toda esta trayectoria intimidatoria a la que se han visto abocados los maestros, y que si nos remitimos, digamos, como a otras fuentes que vayan algunos siglos atrás, nos encontramos con la Guerra de las Escuelas en 1786 y con lo que ella generó en términos, digamos, como de la desaparición de muchos maestros que resultaban ser unas figuras incómodas para el gobierno de turno, y en ese caso entonces fueron muchos los que resultaron muertos. Pero si volvemos a otras referencias literarias de la segunda mitad del siglo XX, autores como Hernando Telles, el mismo Enrique Buenaventura, también hay que nombrar ya en este siglo XXI a Evelio José Rosero, nos hablan justamente de esas tensiones que tienen estos maestros en estos contextos. Por eso hablamos entonces de un temblor que opaca, de un temblor que inhibe, de un temblor que genera desaparición y desplazamiento. Y a propósito de esos desplazamientos, hay que decir que la memoria magisterial de nuestro país está llena justamente de episodios donde estos maestros han sido borrados de sus subjetividades. En este caso, hablamos no solamente de un desplazamiento en lo que a esa tensión, digamos, como con esa, o a la presencia, digamos, como de un cuerpo que ya no tiene ningún asidero en las escuelas, sino que se trata sobre todo también de unos desplazamientos pedagógicos y unos desplazamientos simbólicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo creo que lo que nos asiste es la necesidad justamente de generar una memoria de humanidad, una memoria de la humanidad y las invenciones que también estos maestros han sido capaces de hacer, porque en últimas esto es lo que se desplaza cuando ellos desaparecen. Si nos remitimos también a diferentes informes que se han hecho al respecto en el país, de algunos gremios sindicales, por ejemplo, como FECODE o como ADIDA, o si nos remitimos también a un informe de la Fundación Compartir, pues nos damos cuenta que, como diría Hernán Suárez, lo que se ha cometido con los maestros en Colombia es un gran holocausto, y que justamente una manera de honrar su memoria es reconociendo y nombrando y también indignándonos alrededor de eso. De hecho, cuando FECODE entrega un informe relacionado con este tema el año pasado ante la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Ruz decía, por favor, que nunca más tengamos que hablar o dar noticia de los asesinatos de los maestros en el país. A propósito también, digamos, como de todo lo que se mueve simbólicamente en relación con ello. Voy a compartir también algunas fotografías que nos hablan de ese arrasamiento también de la función de la escuela en nuestro territorio, y tiene que ver justamente con estas fotografías de un lugar ubicado en Belén de los Andaquíes, un municipio de Caquetá, y bueno, específicamente en un caserío que se llama Puerto Torres, y que nos habla justamente de esos episodios violentos. Voy a leer una narrativa que construí a partir de estas imágenes. Bueno, está escrita en tres temporalidades: un antes, un durante y un después. Antes era la escuela, antes era el espacio de las escenas de la vida en la voz de maestros y estudiantes, en las canciones que irrumpían en las habitualidades escolares, en los relatos que se demoraban en el tiempo como si quisieran llenar de fabulación todos los renglones de las agendas cotidianas. Antes era el taller de las ideas nobles en favor de la educación, del murmullo propio de los recreos, de los dibujos que permitían explorar el color y sus misterios cuando lo más hondo de sí mismo se desplegaba en un trazado rebosante de invención. Era el tiempo de los pupitres de madera y de las hojas que se desparramaban en la superficie como si se tratara de una gran sábana de papel, ya no destinada a cubrir, sino a desvelar los propios ocultamientos en el ejercicio del pensar que se hace cuerpo en la escritura. Pero vino el tiempo de los hombres verdes y nada de lo que era siguió siendo.
Durante fue el horror, fue el espacio de las escenas de la muerte en la voz de los perpetradores, en los gritos de dolor, en el clamor desoído. Fue el taller de los oficios más degradantes, del laboratorio del horror, del color rojo que se derrama cuando se descurre la vida. Fue el tiempo del patio escolar convertido en anfitrión de terribles vejaciones, del palo de mango despojado de todo sabor y dulzura. Después sobrevino la desolación. Hoy solo se advierte un tablero en el que ya no se descubre el inicio del cuento que los escolares no pudieron escribir porque el nudo y el desenlace se perdieron en las tramas del miedo. Un aula donde lo roto es la herida que persiste en su testimonio, donde lo abierto es a la vez lo cerrado, porque anula toda promesa de encuentro, de experiencia pedagógica y comunitaria. Una escuela sin suelo, sin techo, con un velo ruinoso que se empeña en las paredes como para recordar la decadencia. Bueno, dentro de las imágenes que me han impactado en relación justamente con estas afectaciones de la violencia en las escuelas, pues tienen que ver con estas. Esto se sitúa justamente en la época de principios de 2000, de 2001 hasta 2003, cuando pues allí en este municipio, en esta localidad específicamente, pues hubo una incursión de algunos de los actores armados y lo que hicieron fue pues arrasar con todo el pueblo, de cantidad de familias que había, solo quedaron unas cuantas, y pues bueno, de acuerdo con lo que plantea el Centro Nacional de Memoria Histórica en un informe que le dedica a este hecho, a este acontecimiento tan atroz, pues se habla de la forma en que esta escuela se convirtió en una escuela de la muerte, porque incluso sirvió para entrenamiento político y adoctrinamiento, bueno, entrenamiento militar y adoctrinamiento político de uno de tantos grupos armados que hay en el país. Yo quiero citar estas reflexiones luego que son mucho más amplias, en muchos otros abordajes investigativos, teóricos y artísticos encontramos también registros, testimonios y memorias de estas afectaciones, pero para poder avanzar quisiera situarme en la ciudad de Medellín para aterrizar luego en la Comuna 13. La ciudad de Medellín podríamos decir que escribe una historia en un cuaderno que nos presenta sus hojas rasgadas, pero también sus trazos finos. Es decir, a lo que asistimos es a una memoria persistente, a una memoria que está llena de verdades tristes, pero también de destellos que nos hablan de esa otra posibilidad de vida. Es lo que podemos ver en estos contrastes a partir de un artista como Ethel Gilmour, quien desde su vivencia en una ciudad como Medellín, justamente nos ilustra en sus pinturas ese contraste. En la parte izquierda vemos la imagen de una casa y tiene la sombra de unas armas que nos están hablando justamente de la forma en cómo la vida cotidiana asistía a una intimidación decidida a propósito del conflicto armado que ha afectado a la ciudad de Medellín, que para los años 80 y 90 pues entraba en un escenario de disputa y dominio territorial donde participaban diferentes grupos armados y que tenía, digamos, en el fondo todo lo que tiene que ver con este dispositivo del narcotráfico que a la manera de un pulpo fue extendiendo sus tentáculos y afectó muchos escenarios de la vida social. Se robó muchas vidas de jóvenes y de niños que vieron en el dinero fácil, ¿no? Digamos como una oportunidad de progreso, cuando realmente lo que encontraban allí era una primavera bastante efímera. Y vemos al lado derecho una imagen que tiene que ver justamente con los guayacanes, que son, digamos, como una expresión muy viva de lo que es el paisaje medellinense, pero que también, digamos, como a propósito de lo efímero de estas primaveras, nos sitúa, digamos, como en esos destellos o en esas luces que podrían también hablarnos de esos asomos de esperanza, pero que definitivamente han estado muy ensombrecidos por toda esa historia de violencia que ha vivido la ciudad. José Manuel Arango es uno de los poetas que más se ha ocupado de este tema a propósito de Medellín. En uno de sus libros que se llama Cantiga, pues nos habla con estos versos de lo siguiente: esta primera hora de la mañana es buena para ver la ciudad. Salgo a primera hora y echo callejar los ojos. Las plazas todavía no están atestadas, todavía no es la vida a codazos, las trampas aún no se han armado, la muerte aún no se deja ver por las calles, la muerte descansa a esta hora, anoche tuvo mucho trabajo, matar debe ser fatigoso. Y se refiere justamente a esa época de los 80 y 90, donde la muerte hacía parte de esa cotidianidad. Y yo creo que han pasado muchos años y todavía no desaparece del todo esa tensa calma a la que nos exponemos siempre
cuando es la vida la que está amenazada cuando se echa a callejear. Todas estas conflictividades violentas que hacen parte de la ciudad de Medellín han tenido asidero justamente en sus comunas. Esta ciudad tiene 16 comunas y pues algunas de ellas han sido, digamos, como las más afectadas por estos fenómenos de la violencia. Entre ellas está justamente la Comuna 13 de Medellín. Acá hablo yo de esta comuna, ¿cierto? Como esa comuna que está entre las hojas rotas de un territorio pendiente. Y ese territorio pendiente tiene varias connotaciones. Por un lado, justamente por la topografía encumbrada de esta zona, pero además un territorio pendiente es porque yo creo que tanto desde el Estado como desde muchos otros ámbitos de la sociedad hay una deuda con este territorio. Y ya vamos a mirar, digamos, como en qué sentido. Quisiera leer esta parte que describe justamente y nos acerca un poco a ese contexto. Sus barrios se encuentran en topografías laberínticas, en pendientes que se empeñan en retener las casas, pero que no prometen la firmeza de las paredes ante la inundación o el temblor siempre sin aviso. Para el tránsito se ofrecen las calles habituales y la singularidad de estrechas vías peatonales en forma de escaleras que serpentean entre las viviendas y se revelan desafío inclemente para el anciano cansado. No saben de olor a vehículos esas fachadas porque en ese urbanismo irregular no hay cabida para esa opción de transporte. Tampoco los parques y sus esparcimientos son notables, ni los espacios holgados para respirar naturaleza. Muchas de esas casas hablan de la urgencia del techo, que no atendió a patrones de planeación y construcción legales. Urgencia porque entonces, ¿a dónde ir cuando la tierra de origen tuvo que abandonarse, cuando el suelo de siempre no pudo evitar el desplazamiento, cuando la ciudad se ofrecía como una metrópoli asociada a un progreso que prometía una mejor economía? Y es que, pues, para los años 70, 80, 90, fueron llegando a esta zona muchas personas que venían desplazadas de regiones como Urabá, como Chocó, producto también de la violencia y pues que se instalaban allí porque veían, digamos, como una oportunidad para sobrevivir y una oportunidad, digamos, como también para persistir en sus sueños y sus propósitos de vida. Para situar lo que tiene que ver con el tema de la violencia en la comuna, yo creo que es pertinente comprender o dimensionar algunas de sus causas. Son diversas, por eso me refiero a ello como un fenómeno multicausal y seguramente habrá otras causas que puedan relacionarse acá. En el día de hoy, pues quisiera compartir sobre todo estas que tienen que ver, por un lado, con esas características topográficas y una ubicación estratégica, de lo que les hablaba en términos, digamos, de que los terrenos son empinados, irregulares, del difícil acceso en materia de transporte, por ejemplo, de los pequeños viaductos que hay para el desplazamiento en muchos de sus barrios, porque también hay que decir que hay una diversidad, digamos, en los barrios, ¿no? No hay una hegemonía tampoco en su composición. Pero en este caso, este asunto de la ubicación estratégica fue justo lo que fue aprovechado o ha sido aprovechado por muchos actores armados para instalarse allí, ¿no? Porque el hecho de que sean algunos terrenos favorezcan, digamos, como el resguardo, el ocultamiento, hace, digamos, que no sean de fácil descubrimiento, ¿no? También hay un asunto muy importante allí, muy complejo a la vez en esta memoria de la comunidad, lo que tiene que ver con una precaria presencia de la institucionalidad, ¿cierto? O sea, de una manera más directa de un abandono del Estado. También ha sido objeto de una disputa territorial por diferentes actores, que lo vamos a ver ahorita. Las condiciones sociales o económicas ha hecho, digamos, que también haya unas conflictividades sociales que se presentan allí, que a veces no se resuelven de la mejor manera. Grosso modo, presento acá una relación por periodos, tendencias, actores y situaciones. En este caso, por ejemplo, de 1985 a 2002, pues lo que había allí era un dominio miliciano, estos grupos que surgen en Medellín, inicialmente pues para contrarrestar algunas acciones delictivas y que prometían, digamos, custodiar o defender a los barrios, pero que luego rayaron también, digamos, como en algunas actividades delincuenciales. De 2001 a 2003 se da esto que tiene que ver con la guerra total, como se denominan algunos informes, o una urbanización de la guerra, y es donde van a confluir, digamos, como los diferentes actores. Las milicias, de manera particular los comandos armados del pueblo, pero también células guerrilleras del ELN y las FARC que querían expandir sus dominios, ya no solo, digamos, como en los contextos rurales, sino también urbanos, y la ofensiva paramilitar,
¿cierto? Estos grupos que incursionaban también en la comuna y que querían neutralizar toda expresión subversiva. Luego de 2003 a 2007, pues hay un dominio paramilitar en la zona. En ese tiempo también se da la desmovilización de algunos paramilitares, pero bueno, lo que se ve es que, digamos, hay una permanencia allí en los años posteriores y esto hace que el fenómeno del desplazamiento se aumente considerablemente, de manera considerable. Luego, de 2008 a 2010, hay una recomposición de esas dinámicas de la violencia, surgen diferentes combos, y esto hace, digamos, que el mapa de actores armados, que podríamos hablar como de un teatro real de guerra que se arma allí, donde diferentes actores escenifican sus propósitos bélicos y sobre todo lo que hay es como una guerra de posicionamientos, ¿no? Es un mapa que todavía no se resuelve porque hasta hoy, 2020, pues todavía muchos de estos grupos operan allí y se disputan el territorio. Dentro de esos efectos múltiples está la estigmatización alrededor de la comuna, una comuna que, como dicen sus líderes y sus maestros y maestras, también está llena de vida. A veces hace carrera la idea de que allí lo que predomina es el temor o es el miedo. Entonces, esta estigmatización tiene que ver también con esos imaginarios que a veces reducen la idea de la comuna simplemente al tema de la violencia. Hay unas heridas sociales que todavía no se resuelven. Estas manifestaciones violentas fracturaron mucho el tejido social e hicieron también que muchas de estas subjetividades se borraran en términos de su capacidad de actuación, de su posibilidad de voz, de su manifestación de resistencia, de su posición contestataria. El fenómeno del desplazamiento del que les hablaba, que no tiene que ver solamente con una errancia física, sino que nos pone ante unas pérdidas simbólicas difíciles de reparar y una violación sistemática de los derechos humanos, del derecho a la vida, asuntos que tienen que ver también con la forma como se afectaban las familias, ¿no? Con esos entornos rotos, digamos, para el oficio de vivir que esta guerra comprendía. Acá lo que vemos es un graffiti de la comuna que está en una de las paredes. Cuando caminamos por allí, por sus barrios, pues podemos asistir justamente a estas manifestaciones artísticas que muchos grupos de jóvenes han hecho para hacer memoria de lo que ha ocurrido allí. Y vemos, pues, digamos, como en esta mano ese poder representado y de alguna manera estas casas inermes que se nos hablan también de la forma como estas poblaciones han sufrido la violencia. Quisiera detenerme en lo que sigue, en la forma como esta violencia ha tenido una injerencia en las escuelas. De manera particular, focalizo estas dos fotografías, una de Natalia Botero, específicamente la institución educativa de la Independencia, la otra Jesús Abad Colorado, en la escuela Pedro J. Gómez, que fueron tomadas justamente en esos años donde la violencia estaba más cruda y más fuerte. Entonces, estos relatos que acompañan estas imágenes dicen en relación con la de Natalia Botero, es muy impactante la mirada de este niño o esta niña que se asoma por la hendidura, por el orificio de esta pared de una institución educativa, porque yo creo que nos confronta como sociedad, nos confronta como humanidad, nos confronta como país. Por eso su mirar es una interrogación al mundo que le tocó vivir. Es la confrontación más desestabilizadora, porque entonces, ¿cuál respuesta para esa vida temprana asediada por el ocaso? El brillo fijo de su retina en la interpelación al tono gris de su generación. Su estar allí era el reclamo de otro paisaje, de la imperdible esperanza, porque algo más debe haber cuando se sobrevive. Ya era bastante como para pensar que al día siguiente no habría más cuadernos, más travesuras, más recreos. Y esta otra, la escuela Pedro J. Gómez, sí que tiene una memoria de invasiones, de incursiones, de afectaciones, porque dado que está ubicada en un sitio, en una parte alta que es muy estratégica para divisar toda la comuna, resultaba muy atractiva para todos estos actores. Por eso, digamos que sufrió, como les digo, bastantes afectaciones. Cada boquete es la verdad agujereada del hostigamiento, el hueco explícito que deja la guerra, la revelación de que donde antes revoloteaban lápices para trazar destinos de vida, se imponía el impacto de las armas. En ese salón de antaño, estas habían arrinconado el aprendizaje en el estante sin instante. Sí, es la verdad bastante conmovedor también mirar esa aula desalojada, despojada, desposeída.
Hay algo muy importante sobre lo que quiero llamar la atención en esta intervención, y es que no me interesa hacer una gramática del horror en la comuna, me interesa hacer una semántica de la belleza. Y una semántica de lo bello nos lleva justamente a reconocer cuáles han sido esos puntos de inflexión a partir de los cuales las comunidades, los colectivos, las mujeres, los niños, los jóvenes, los hombres, los maestros y maestras han logrado construir también una memoria alternativa. Por eso quisiera traer a colación esta imagen que registra Abad Colorado en 2002 y que sucede justamente después de octubre de ese mismo año cuando ocurre la Operación Orión, que es una de las tantas operaciones que tienen lugar allí, una operación militar que sigue generando todavía muchas preguntas, que generó mucho impacto dentro de la comunidad y que todavía vemos también en las memorias que construyen los niños y las niñas y los jóvenes de las escuelas, todas las huellas que sigue habiendo allí. Entonces, esta es una marcha que se lleva a cabo en noviembre, que era justamente contra la violencia, en contra de la violencia contra las mujeres. Y bueno, es un manifiesto que nos empieza a hablar ya de ese otro tipo de temblor al que quiero aludir en esta intervención. Antes de eso, un horizonte investigativo entonces para esta apuesta, y es lo que tiene que ver justamente con, ante todos estos dispositivos de muerte, ¿cuáles son esas formas de vida que han propuesto los maestros? ¿Qué gestos éticos han cobrado vida en su quehacer? ¿Y qué poéticas han convertido los tiempos y los espacios en construcciones simbólicas que inspiran otras maneras de ser y de habitar? ¿Cuáles son esas manifestaciones de subjetividad política que se develan en las narrativas de ellos y ellas? ¿Y qué experiencias pedagógicas orientadas al cuidado de la vida se han agenciado allí, también a propósito de esas gramáticas de la violencia que se han enquistado en este lugar? En este segundo momento me centro entonces en esa otra significación del temblor. Recordemos que al inicio hablaba de temblor como estremecimiento ante el miedo, de temblor como manifestación ante el horror. Ahora voy a hablar entonces del temblor como manifiesto de un malestar, como sacudimiento de la subjetividad ante lo impuesto, como una actuación política y pedagógica. En todo caso, el temblor como metáfora para significar justamente como hay un descontento con esos regímenes, esas estructuras y esas prácticas dadas, y de lo que se trata justamente es de crear esa necesaria fisura. Por eso este poema de Mujica, este poeta argentino, que nos habla de ese instante en que unas hojas, unas pocas hojas sacudidas por el viento y un temblor en oscuro bosque, un destello de vida, un instante de niño, y yo creo que esos últimos versos son muy iluminadores para significar justamente el poder fundador de un maestro, de una maestra a partir de su experiencia pedagógica. Esta idea de la subjetividad política se entiende, digamos, como a manera de pliegues que nos van hablando de las distintas dimensiones que hay implicadas en esta conceptualización. Unos pliegues de la subjetividad que nos hablan de sus distintas dimensiones, simbólica, histórica, social e intersubjetiva. En últimas nos pone como seres humanos en un tiempo histórico, en un aquí y una ahora que tiene un devenir, que es promesa también de un futuro y que es un presente dinámico. Y que está llena también de significaciones, de tramas, por lo tanto el lenguaje cumple allí un papel esencial. Esa subjetividad de maestros y maestras que tiene que ver también con un saber sobre sí mismo, con una práctica de sí como lo planteara Foucault, o con una inquietud de sí, que está atravesada también por unas relaciones de saber y de poder que son dinámicas, que hay una subjetividad a la que está asistida también por unos dispositivos de sujeción. Sujeto tiene que ver con sujeción también, pero que al mismo tiempo se tensiona desde unos dispositivos de autocreación. Y esos dispositivos hacen que podamos pensarla también como una nueva forma de existencia, que marca, digamos, como una diferencia frente a eso que ya está instituido, como diría Castoriadis, frente a eso que ya está dado. Y por eso entonces lo que puede generar es una política de sí, es decir, una grieta justamente en eso que ya está dado. Por eso la importancia también de volver sobre el sentido de ese temblor que agrieta incluso esas estructuras más férreas, esos muros más infranqueables. Por eso hablamos acá, en todo caso, de unas contraconductas, pero que en ningún caso son violentas, porque entonces caeríamos en un contrasentido. Son unas formas de resistencia que tienen que ver con unas rebeldías amorosas, o sea, unas rebeldías que tienen, que se sustentan también en un fundamento ético, y en ese sentido la presencia del otro que se hace rostro, que se hace palabra y que se hace voz resulta insoslayable.
En ese sentido, hablo entonces de unas poéticas o acontecimientos de vida en la escuela y partimos de que la escuela tiene que ver con un lugar donde también sucede la vida. Es decir, si bien es cierto que ha estado asediado por la violencia, no solo la perpetrada por diferentes actores armados, sino que también dentro de la institucionalidad hay unas violencias simbólicas que transcurren, ¿no? Hay ciertas rigideces también en algunos dispositivos curriculares. Lo que es también cierto es que allí ocurre la humanidad misma, ¿no? Que desde niños, niñas, estamos asistiendo a estos salones, a estos patios, justamente porque creemos en que allí podemos encontrar una nueva respiraciones. Estas poéticas se entienden entonces en clave de una experiencia de creación, de una apuesta por la memoria y la esperanza para que los niños, niñas, las nuevas generaciones puedan también encarar y entenderse con lo que ha sido el devenir de nuestro país, una reinvención del lenguaje que nos saque de esas gramáticas de la ofensa para situarnos, insisto, en unas semánticas de la posibilidad y una construcción ética que necesariamente tiene que tener un anclaje también en estas construcciones. La imagen que ustedes pueden ver acá de este mural de voces y maestros y maestras de la comuna hace parte de una de las elaboraciones que hemos hecho en este proyecto investigativo, que está fundamentado en una perspectiva narrativa y que comprende rutas de sentido tan valiosas como los relatos de experiencia, los círculos de conversación, las biografías magisteriales, es decir, la posibilidad de que como maestros y maestras podamos reconstruir la historia de nuestra subjetividad y reconocer en ella justamente esos puntos de tensión, pero también de posibilidad. Entonces, algo que sobresale mucho en este decir, en este pronunciamiento de maestros y maestras, tiene que ver con esa posibilidad de la no resignación, la posibilidad de la lucha, pero una lucha que empuña lápices, una lucha que se dispone también al gesto que acompaña a la hospitalidad y al acogimiento. A propósito de ello, quisiera entonces referir en esta última instancia algunas de esas experiencias que nos develan la forma como las escuelas y maestros y maestras han contribuido a la construcción de paso, a la generación de esas poéticas en función del cuidado de la vida, de la memoria, de la esperanza. Estas primeras imágenes que son del Museo Escolar de la Memoria de la institución educativa Eduardo Santos, que queda justamente en el barrio Eduardo Santos, pues nos hablan de la apuesta que tiene esta institución educativa para desnaturalizar la violencia y para que sus niños, niñas y jóvenes comprendan lo que pasó y a partir de allí puedan redefinir también sus horizontes vitales. Entonces, en este caso, la imagen que ustedes ven con unas siluetas y con un mapa de fondo en la comuna, pues es un tributo que se le hace a los estudiantes que han caído en la guerra y que justamente la institución quiere que sean recordados, pero también que se presente esto como una denuncia, como un llamamiento que nos incomode, como un llamamiento que nos interpele, ¿sí? Que genere justamente ese temblor y ese sacudimiento frente a algo que no debería repetirse, porque son jóvenes que fueron arrebatados de sus salones, que los devoró el conflicto y que ya lo que tenemos es una presencia que se hace perdurable, pero que no podemos encontrar allí sus rostros y no podemos encontrar allí sus voces. Este museo escolar se crea justamente entonces con ese propósito, además con una implicación política y pedagógica muy valiosa en lo que al campo de la educación se refiere. Y lo que vemos en esta otra parte es un dibujo de niños y niñas, pues a propósito de las operaciones que tuvieron lugar en 2002 y que todavía está esa remembranza dura, pero también ese paisaje que se asoma con ese sol como promesa también de vida en este territorio. Y luego tenemos un mural de la institución educativa de la Independencia, otra de las instituciones donde hay uno de los maestros está participando también en el proyecto, y yo creo que esta relación de los jóvenes con la música nos hablan también de la otra forma como la comuna se ha enunciado y que quizá de pronto no se ha reconocido tanto, no se ha hecho tan visible. Esta es otra imagen que me parece muy especial porque nos habla de una danza y se sitúa también en la institución educativa Eduardo Santos, en un festival anual de hip hop que se hace justamente para hablar de la posibilidad de otra danza, de la posibilidad de otra coreografía para los cuerpos, de la posibilidad de que otras promesas circulen por la vida y por las trayectorias de estos niños, niñas y jóvenes. Creo que el arte ha cumplido un papel fundamental en estas instituciones y la experiencia pedagógica de los maestros así lo ha hecho ver desde las diferentes
áreas y desde las conexiones que establecen también con el currículo. Esta es una imagen de la Escuela Refugio del Niño, la institución educativa que pertenece a la institución educativa de la Independencia, y acá quisiera compartir un pequeño relato, pues a propósito de la experiencia que tuve al visitar este escenario escolar que está justamente ubicado en una de las periferias de este territorio y que también nos devuelve muchas preguntas. Dice así, era una mañana habitual en la ciudad, pero en mí había una especial extrañeza. Me encaminaba a una escuela, seguí el trayecto indicado y confirmé en el recorrido que había cierta lejanía no solo expresada en una distancia medible en el reloj, sino en la poca familiaridad que se revelaba con aquellos paisajes cada vez más encumbrados, cada vez más volcados a un irregular horizonte montañoso. Descendí del bus y me descubrí sola en medio de calles donde el ruido de los vendedores, de los vehículos, de los gritos cotidianos reafirmaba la instantánea de una cotidianidad que seguía su curso. Los minutos transcurrieron y busqué con ansiedad entre quienes arribaban al lugar a un par de niños a los que podría distinguir fácilmente porque llevarían el uniforme escolar. La espera culminó. Emprendimos el camino juntos y me hablaron sobre fútbol, sobre sus horarios de estudio, sobre sus juegos vespertinos. Mientras escuchaban, avanzábamos por una pequeña vía peatonal que combinaba escalas con tramos planos, y al lado y lado, las viviendas que a esa hora del día se resguardaban en el silencio, como si aún no se enteraran del sol. A lo lejos se avistaba la escuela, justo en una esquina que parecía fungir como un gran mirador desde donde la comuna se revela en su amplitud y su diversidad. Sentí por fin el calor del patio escolar y reconocí una escuela pequeña que albergaba solo un grupo por grado. Sentí los murmullos del salón y el olor a clases y a maestros me llegó a la manera de un aroma especial con el que sentía una conexión vital. Un timbre irrumpió y el segundo piso descendieron los gritos infantiles, las complicidades, y se hizo el recreo. En medio de ese torbellino de vida revoloteando, descubrí la sonrisa de una maestra que me saludó con gesto amable. Sabía que estaba allí desde 1991 y su gesto me hablaba de alguien a quien la edad y la amplia trayectoria recorrida no le habían arrugado la alegría. Me habló de ese tiempo en el que las aulas cubrían las ventanas con cortinas de zozobra, porque en cualquier momento llegaba una orden, un desalojo obligado, en el peor de los casos, un ruido letal ante el que no quedaba más opción que tirarse en el piso. Me contó que en una ocasión fueron 4 horas las que tuvieron que permanecer en el frío pavimento, mientras el fuego cruzado entre distintos grupos ocupaba ese tiempo que se hacía eterno, porque cuando hay miedo, el reloj avanza más lento. Esa maestra ha persistido allí y muchas generaciones guardarán aún esa palabra que es ya parte de la memoria habitada de esas casas elevadas de la periferia. Mientras la escuchaban, preguntaba qué pasaba por esa subjetividad cuando miraba el rostro de los pequeños y descubría la felicidad en algunos, pero en otros la mirada triste, el uniforme gastado, los ojos sin sosiego por no haber podido ingerir las pastillas que centraban la atención. Tal era el caso de un niño que aguardaba por un medicamento para regular su inquietud. Y no era fácil acceder al mismo porque con él eran 7 hermanos y las condiciones económicas en su hogar no eran favorables. Según ella, algunos niños solo reciben un plato de comida en el día. Se trata del almuerzo que les ofrecen en el restaurante escolar. Es la acechanza del hambre. Y cuando no hay clase, yo creo que esa visita pues generó muchas preguntas y mucha conmoción también porque es, digamos, una realidad que te golpea. Es una realidad que se revela de manera frontal y que lo que hace justamente recordarnos esas heridas sociales, esas heridas históricas que no se han resuelto en nuestro país. En este caso, pues tiene que ver con el asunto del hambre, eh, a propósito de la desigualdad social y de las injusticias sociales, un hambre a la que tanto se refirió Pablo Freire en su pensamiento pedagógico, como cuando en Pedagogía de los Sueños Posibles nos dice, tenemos que darnos cuenta de que el triunfo sobre la miseria y el hambre es una lucha política en pro de una profunda transformación en las estructuras de la sociedad. Entonces yo creo que son muchas las preguntas que desata una experiencia como esta para nosotros como maestros y maestras, como formadores de las diferentes generaciones, pero también, digamos, en general para todo el país. Si realmente no hay unas políticas públicas que atiendan a todos esos reclamos, será muy difícil dar un giro, será muy difícil interpelar esas estructuras. No obstante, este es nuestro pronunciamiento y nuestra indignación. Esta última experiencia que quisiera referir es la de unas profesoras de la institución educativa Carlos Vieco Ortiz, que a partir de un trabajo muy juicioso relacionado con diferentes manifestaciones artísticas, donde tiene un lugar importante la literatura, donde la música aparece también como esa posibilidad
coral para reencontrar a los estudiantes con esas melodías más hondas, donde la ilustración se devela también como una posibilidad de dibujar esos otros paisajes que han sido esquivos o incluso aquellos que ensombrecidos han reencontrado y han reconciliado también con ese tiempo pasado. Lo que tenemos entonces son diferentes experiencias de estos maestros y maestras en las instituciones que participan de este proyecto y en otras que están vinculados a diferentes redes de memoria. Bueno, en las que participan en el proyecto me refiero específicamente a la Eduardo Santos, la institución educativa La Independencia, la institución educativa Carlos Vieco Ortiz y otras maestras que trabajaron en la Comuna 13 y están en otras instituciones educativas y a quien necesariamente hay que reconocer toda esa disposición y esa voluntad, ese compromiso y ese temblor decidido para poner a tambalear todas esas estructuras, no solo en relación con la violencia, sino con cierto acomodo y también con esa persistencia en la manera, digamos, como de pensar otra posibilidad de escuela, y que yo creo que en esta crisis, en esta contingencia que estamos viviendo, sí que se revela necesidad, sí que se revela, digamos, como una apuesta urgente que como maestros y maestras asumimos, insisto, no desde de un gesto vehemente, sino sobre todo desde un gesto amoroso que pueda acompañarlos en este tiempo y ser también una promesa de una humanidad más amable para los niños, niñas y jóvenes. Quisiera terminar esta intervención pues para dar lugar a comentarios y preguntas con esta invitación final. Vivimos en un tiempo fracturado por los embates de nuestras circunstancias históricas, por el peso de un pasado duradero en su herencia dolorosa. Sabemos de la guerra y sus estridencias, de sus vestigios rojos, de sus golpes, de las hojas que han arrancado con vehemencia. Muchos podrían hablar hoy de esas primaveras rotas, de ese tiempo crepuscular, pero ahora, cuando nos asiste a repensar el tiempo presente, el sentido de la escuela, el oficio de formar, necesitamos volver la mirada, consolidar un giro magisterial, narrativizar ese tiempo vivido, sus pasiones amargas y tristes, pero también los acontecimientos que han tenido lugar en las escuelas como formas de resistencia. De ahí la importancia de escuchar a los maestros, de situarlos como figuras de la memoria. Esto me parece muy clave en la construcción de la memoria en este país. Los maestros han sido, insisto, figuras incómodas, por eso en muchos casos han sido perseguidos o silenciados, pero es muy importante enaltecerlos hoy como unas figuras de la memoria que persisten a través de su recordación en la necesidad de que las generaciones puedan asumir posiciones críticas frente a lo vivido para no repetir los acontecimientos infames y para revitalizar la existencia. Bueno, les agradezco mucho pues, por mantener la escucha, por la atención y toda la disposición para los comentarios y las preguntas y las realimentaciones que se puedan generar. Profesora Erika, muchas gracias por esa intervención y bueno, una vez más, darle los agradecimientos por ese trabajo tan hermoso, tan bonito que nos trae el día de hoy. Es evidente, dos palabras se me vienen a la cabeza, tan pronto la escucho. Una de ellas es el pronunciamiento, pronunciarnos frente a un escenario que nos está invitando a desacomodarnos, a descolocarnos frente a lo que sucede en el conflicto. Y el segundo es el manifiesto. Logro recoger un poco, digámoslo, de esa intervención, la necesidad de que esta apuesta no sea una simple puesta en escena, sino que sea un manifiesto de vida con la comunidad y con los maestros y los estudiantes de esos espacios. Entonces, hay varias preguntas para que podamos darle paso también a algunas personas que nos acompañan el día de hoy. Veo varios maestros y maestras de la Comuna 13, que sería muy interesante. No sé si a usted le parece, profesora Erika, que más adelante podamos darle palabra a ellos para que también para que puedan también como entrar en esta conversación. Pero voy a tratar de como retomar tres puntos, o bueno, al menos dos puntos centrales, esta intervención de la profesora Erika. Hablamos del temor y hablamos del temblor. Ese temblor, digámoslo, se logra encapsular o se logra acoger o abordar desde dos puntos de vista. Un temblor que en sus inicios puede ser una manifestación del cuerpo, un estremecimiento en forma de un estruendo, o sea, en medio del estruendo,
o un miedo al despojo, miedo y el despojo, ¿no? Básicamente como esos tres elementos con los cuales la profesora Erika abre y hace toda una conceptualización de cómo el temblor del maestro está, digámoslo, en esos tres niveles. Pero más adelante, incluso, pues porque sé y conozco también el proyecto de investigación de la profesora Erika, eso es un proceso de investigación que se realiza en el marco del doctorado en educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. eh, Conozco también que logra llevar a cabo esa metáfora del temor a tres elementos que están motivando a buscar esas otras formas de existir y de reexistir en medio de la comuna. Y ella los menciona muy bien, el sacudimiento, la actuación y el manifiesto. Tres elementos con los cuales el maestro, y me imagino cualquier tipo de persona que está vinculada a la comunidad y que está, digámoslo, haciendo trabajo de formación en la comunidad, necesita sacudir, actuar y manifestarse de cierta manera para generar una transformación. Entonces, a partir de allí, profesora, la primera pregunta que sale, digámoslo a flote, es evidente que esas metáforas están construidas desde un ejercicio narrativo. Hay una práctica narrativa allí. Entonces, ¿por qué consensuar, por qué pensar que desde esta dimensión narrativa podríamos permear esa historia y esa memoria del conflicto? Esa es la primera pregunta. La segunda, y para después darle un paso también a las personas que nos puedan dar como sus opiniones, sería, ¿qué otros temblores se hallan en la escuela? Porque el temblor parece ser que también tiene una forma diferente, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que sucedió hace aproximadamente 2 meses. Ustedes saben que se presenció el asesinato del profesor Daniel Rangel Silva en Arauca. Es un maestro que por la defensa misma de los derechos del magisterio fue asesinado durante los últimos 2 años, entre ellos el presente, es decir, el que estamos supuestamente en un encierro. Llevamos 25 maestros en una cuenta de crueldad y de asesinato, o sea, 25 maestros asesinados en los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo, digámoslo, hablar de esa memoria cuando todavía estamos en medio de un conflicto? Cuando el conflicto se recrudece en una situación de crisis, que parece ser que ya no es solamente humanitaria, sino de otro tipo, de otras índoles, y que esa memoria sigue siendo aún más difícil de contar cuando el conflicto no ha cesado, no ha cerrado. Entonces, maestra, profesora Erika, háblenos precisamente de estas dos preguntas. ¿Qué tiene para comentarnos? Bueno, Jorge, la primera pregunta que tiene que ver justamente con el lugar de la narración, ¿no? En una investigación como esta. Em, ¿Qué es lo que la narración justamente pone a tambalear? Me parece muy, muy interesante esa reflexión porque creo que justamente la perspectiva narrativa se ubica en un borde donde se puede hacer una resistencia que sin salirse, digamos, como de ciertos parámetros o ciertas lógicas, es capaz también de dar lugar a un espacio creador. Eso es muy importante dentro de la narración. Y un espacio creador que tiene que ver con una de saber, que se reconoce desde allí también, desde la importancia que tienen las subjetividades, la importancia que tiene ese carácter social, de entender la vida misma como texto, como lo han fundamentado pues algunos referentes respecto a la narrativa. Entonces, el reconocimiento de ese saber, esa subjetividad, ese carácter contestatario, hace justamente que la narrativa hoy se presente también como una necesidad. Y en ese caso, como una necesidad en clave también de lo político. En últimas, tiene, digamos, un sustento epistémico, pero también tiene un decidido carácter político. Por eso autores como Paul Ricoeur nos hablan de cómo la narración es algo que se reclama, o sea, de cómo la historia reclama narración y de cómo necesitamos, de cómo la vida necesita encontrar también esa narración. Por eso un texto muy bello de él que tiene que ver con la vida en busca de narrador. O el mismo Brunner en un libro como La fábrica de historias,
nos sugiere también ese carácter contestatario de la narración, ese carácter, digamos, que revoluciona también el campo pedagógico y que nos está hablando de la posibilidad de construir esas otras tramas que no necesariamente atienden a ese mundo ya dado, a ese mundo ya establecido. De modo que la narración es un malestar necesario para construir otro tipo de relatos y para reconocer esas otras miradas y esos otros devenires. En esta investigación, la posibilidad de estar en el territorio ha sido valiosísima, de interactuar con los maestros y las maestras de la comuna, con los líderes de las comunidades, y porque en la conversación con ellos y ellas lo que han surgido son esos otros relatos que lo que hacen es generarle preguntas a las verdades oficiales que ya se han instalado. Verdades oficiales como que la comuna está asociada solamente a la violencia, cuando lo que nos dicen sus líderes, es decir, los que hacen parte de diferentes corporaciones, organizaciones, que son muchas y con trabajos muy valiosos en la comuna, es que la gente piensa que allí lo que ha habido muerte cuando a lo que asistimos es a un escenario lleno de vida también. Entonces yo creo que la narración hace justamente una contribución contrahegemónica a eso que ya se instala como verdad cristalizada, y para el campo de la educación nos aporta una oportunidad valiosísima justamente para reconocernos en esas posibilidades del decir, en esa posibilidad de la metáfora, en esa posibilidad de lo poético, que a mí me parece que es clave también para desacostumbrar el lenguaje, para desfamiliarizarlo, para generar esas otras formas y esas otras habitualidades que no se amañan solamente en una forma de ser. Entonces yo creo que son asuntos o apuestas necesarias que necesitamos que cobren vida y respiración en la escuela. Ahora, en relación con lo segundo, eh, cómo hacer memoria, ¿cierto? Cómo construir relato también cuando el conflicto no ha cesado, cuando el conflicto está presente, cuando aún perdura. Mm, hay algo claro, y es que pues en Colombia, en muchos de estos territorios, hay una pervivencia de esas conflictividades violentas. Y en medio de esas conflictividades violentas, lo que hacemos es generar unas acciones pacifistas, donde ni la violencia armada, donde ni la palabra agresiva, ni donde el gesto desobligante tengan la última palabra. Entonces, hacer memoria, construir relato y construir paz en medio de las conflictividades violentas es justamente una manera de decir, de anunciar y de denunciar un tiempo con el que no estamos contentos, con el que no estamos cómodos, y que definitivamente ese asunto está ligado también a una construcción ética, a una construcción de humanidad en la que creemos. Hay un verso muy bello de Huilaba en Szymborska, ¿no? Cuando nos habla, digamos, cuando ella dice, no, es que prefiere una tierra vestida de civil, y prefiere una tierra vestida de civiles también, digamos, como una tierra vestida de vida, ¿no? Una tierra donde se pueda caminar tranquilamente a altas horas de la noche, donde uno pueda despertar, ver el paisaje y animarse también por lo que existe, ¿no? Yo creo que como maestros y maestras imaginamos ese tipo de paisajes también para nuestros niños y niñas. De ninguna manera se trata de una mirada idílica, al contrario, creo que no estamos acá acudiendo a esas miradas paradisíacas o edénicas, sino que de lo que se trata justamente es de, aún en medio de esas sombras y esas finitudes y heridas abiertas que no se han sanado y que quizá no se sanarán, cuáles son esas costuras, como lo dice bellamente Piedad Bonet en un poema que podemos configurar para dar lugar, insisto, a esos manifiestos de lo bello. Muchas gracias, profe. Bueno, yo por acá hay una pregunta que nos hacen desde el Facebook Live de la emisora Santista Estéreo de la institución educativa Eduardo Santos. La voy a leer para que usted pueda responderla. Dice así: ¿cómo hacer que los maestros se capaciten en todos estos temas de memoria? La pregunta la hace la coordinadora de la institución, Susana Cortés. Sí, bueno, yo creo que yo cambiaría la palabra capacitar por formación, ¿no? Sobre todo Sí, sí, por sí. formación. Creo que es una apuesta, porque siento que maestros y maestras están dotados de muchas cualidades, producto de sus trayectorias formativas, pero también del saber de experiencia, ¿no? De la experiencia cotidiana. En ese sentido, yo le apostaría mucho a esos procesos de formación de memoria,
Y me parece que es muy importante que como maestros y maestras en las diferentes instituciones educativas o niveles de educación, ya sea en la básica, media o en el contexto universitario, podamos hacerle preguntas a eso que nos ha pasado, pero no acudir, digamos, como a una historia que nos revele unos hechos o unos hitos, sino a mirar de qué forma podemos encarar eso pedagógicamente, políticamente, dentro de los escenarios educativos. Entonces, para construir, yo creo que la construcción de memoria, en el caso de los maestros, exige, exige lecturas y conversaciones amplias, ir a diferentes fuentes, conversar con las comunidades, eso me parece muy clave. Es decir, los referentes que tenemos en investigaciones y en la historia, en la teoría, son muy relevantes y unido a ello, ese carácter testimonial de la comunidad que ha vivido, que ha sentido, que ha olido, que ha escuchado, eh, todos esos vaivenes, digamos, como del devenir de la historia, es muy importante también que se reconozcan. ¿Por qué no invitar? Yo creo que algunas instituciones lo han hecho, en la Comuna 13 a los abuelos, las abuelas, líderes comunitarios que puedan dar testimonio también de esas historias, que sea una memoria variopinta, que sea una memoria múltiple y que sea una memoria que se construya también con los niños, niñas y adolescentes. A veces es muy inquietante cuando visitamos instituciones educativas y escuchamos a los niños y niñas y jóvenes y a veces están como un poco distanciados no solo de nuestra realidad colombiana, sino latinoamericana, mundial, y uno dice, pero acá debería haber otra cosa, ¿no? Esa es una realidad, digamos, como que ellos también, o que merece también la pena que ellos la conozcan y porque justamente eso hace que puedan situarse como sujetos históricos y tomar unas decisiones también frente al rumbo que le van a dar a su propia vida y las formas de relacionamiento que van a entablar con los otros. Nos corresponde entonces, desde todos los niveles de educación, generar esos espacios en las instituciones, no solo en las universidades o en las instituciones formadoras de maestros, sino también en esas instituciones. Qué bueno que en las escuelas se generen unas comunidades de maestros y maestras que suspenden su habitualidad curricular para detenerse a conversar sobre eso que nos ha pasado, sobre esas vivencias, experiencias de los estudiantes, no solo, digamos, la pregunta por la nota o por la evaluación o por el caso complejo, sino también por eso otro que hace parte de la vida y que tiene lugar también muy importante en la escuela. Profesora Erika, muchas gracias. A partir de la pregunta que nos hace la coordinadora Susana, también creo que vale la pena extenderla, expandir un poco como el interrogante en términos de formación. Nos queda evidente y nos queda claro que hay un trabajo explícito por la memoria y por el abordaje que se hace de esta en la escuela. Pero como sabemos, este conversatorio tiene tres ejes importantes. Está la memoria, la creación y la paz. Es evidente que en memoria y en esos escenarios de paz, el trabajo está anclado en esa práctica del maestro y la maestra en la comuna. Sin embargo, ¿cómo usted considera que puede configurarse un ejercicio de creación en el cual la escuela funja como un papel preponderante, importante, principal para la transformación de la comunidad? Eso se hace pensando también en cómo hacer, digámoslo, cómo hacer transformación desde la escuela que implique la participación no solamente del estudiantado y los maestros, sino también de la comunidad. Ha recogido algunas experiencias dentro de ese trabajo de campo que nos permiten ilustrar este tipo, digámoslo, de iniciativas. Sí, hay un asunto allí, pues, digamos, que se anuda toda esta apuesta de lo que tiene que ver con esa relación entre subjetividades políticas y apuestas poéticas. Y yo creo que Ujú, hasta ahí está, digamos, como la esencia de lo que se quiere entender también por creación en esos espacios, ¿cierto? ujú, Em, esas apuestas creativas quieren que allí no impere la muerte, que no ujú. tenga la última palabra. Es decir, se trata entonces de generar unos espacios para que la vida respire de otra manera. Y con eso que tú preguntas, profe, pues yo creo que experiencias de muchos colectivos comunitarios que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de un carnaval, nos están hablando justamente de esas formas creativas a las que acuden las comunidades y que es un ejercicio de creación que pasa por disponer de una manera distinta la palabra, por disponer los vínculos de otro modo, pero también todo ese despliegue que se puede dar a través del lenguaje.
Entonces, Ujú. cuando yo me refería ahorita a interpelar esas lógicas que desde los repertorios verbales o desde los silencios mismos se han creado, es porque Ujú. también en el lenguaje tiene lugar la creación vía pintura, la creación vía composición musical, la creación desde la manera en cómo los mismos cuerpos se Ujú. deciden a una danza colectiva. Entonces, cuando me refiero al carnaval, es que alguna de las corporaciones de esta comuna pues lleva a cabo anualmente un carnaval que es un despliegue multicolor, es un despliegue de lo diverso, es un despliegue para el que no hay edad, donde todos pueden participar. Entonces es una creación desde lo cotidiano que se nutre del aliento de las personas que hacen parte de estos espacios y que nos están hablando justamente de que es posible ese otro relato, de que es posible también ese otro asomo de humanidad presente allí. Muchas gracias, profe Erika. No sé si a usted le parece conveniente que podamos darle la Claro, palabra a por esos supuesto. maestros y a esas maestras que yo creo que están que se hablan, porque están con nosotros aquí acompañándonos. Y bueno, bienvenidos maestros, maestras. Sé que en esos momentos podemos desactivar el micrófono, así que quien de pronto sienta interés, abra su micrófono y hagamos estas preguntas, porque eso es un diálogo realmente, eso es un diálogo y queremos hacerlo de esta manera también. De manera muy pertinente todo lo que se ha mencionado y todo lo que está sucediendo recientemente a propósito de la memoria. Ayer vimos la conferencia, te vi en la conferencia de Doris Salcedo, mencionamos aquí a Natalia Botero, que también está con nosotros y les puse en el chat la actividad que está haciendo los jueves. Estos encuentros mueven, y lo habíamos anunciado desde el principio cuando presentábamos a Erika, que es un tema que mueve sensibilidades. Además lo hace de una manera muy poética y con unos recursos literarios muy bellos. Entonces, no, que se nos animen a intervenir quienes están en el grupo con nosotros. Yo veo No, varios maestros, la profesora Olga, La de profesora Olga, la Eduardo profesora Santos, Yamile. profesora Yamile también, que nos han Yamil acompañado estuvo en con estos nosotros de procesos. la Comuna 13. Sí, sí, sí. También profes de la Sí, Comuna Ave 13 que María. están aquí Tienen conectados. para decir cosas. Sí, bienvenidos. Sus No voces, tienen sus que abrir la palabras. cámara, solo el micrófono. El reto es abrir la cámara, pero pues sí. Bueno, mientras se anima también pues el público a hacer otras preguntas, profesora Erika, yo sí tengo varias también que quedan en el tintero, de pronto para un café más adelante. Pero hay una que sí me sigue como, digámoslo, llamando mucho la atención, que es precisamente un término que usted utiliza. Usted utiliza las rebeldías amorosas. Las rebeldías amorosas, si lo vemos desde un punto de vista narrativo, pues es un doble opuesto, ¿no? Porque pues uno dice hasta qué punto la rebeldía es amorosa, hasta qué punto el amor es rebelde. No sé si usted de pronto se pudiera tomar un poco más de tiempo para explicitar cómo en últimas esa subjetividad política que se da en el aula de clase pasa por esa dimensión rebelde que amorosamente y busca, digámoslo, la transformación de un otro. Porque así nos encontramos las aulas de clase. Actualmente las escuelas, los chicos son rebeldes, pero en su rebeldía toda una manifestación de amor. ¿Cómo usted explicaría esto, digámoslo, este fenómeno en el marco, digámoslo, de una escuela que ha sido atravesada y ha sido flagelada por el conflicto? Sí, el término está asociado justamente a lo que tiene que ver con la subjetividad política. Eh, Dentro de todas las conceptualizaciones que hay sobre este ámbito de la subjetividad, pues una tiene que ver justamente con esa posibilidad de eh, interpelar lo establecido o lo dado, ¿no? O diría Pablo Freire, esos determinismos históricos, ¿sí? Okay. O esos esencialismos, o ese creer que definitivamente la realidad ya está dada y no se puede hacer otra cosa. Entonces, cuando hablamos de rebeldía asociada a la subjetividad política, tiene que ver con responder a eso que se torna determinismo eh, con una propuesta que diga si es posible hacer otra cosa, si es posible que en nuestros territorios no perviva la violencia,
sí es posible que nuestros niños, niñas y jóvenes no se encaminen por la vía de las armas, ¿no? Como ha pasado también en muchos de estos territorios afectados por el conflicto, donde ellos se enfilan, digamos, como en estos grupos. Y bueno, ahí recuerdo esta novela de Pilar Lozano, que es en ese sentido tan ilustrativa, que se llama Era como mi sombra, ¿no? Em, esa rebeldía tiene que ver con no vamos a seguir las directrices de un currículo que se preocupa solamente por estandarizaciones. Vamos a darle lugar también a esos temas de la memoria, vamos a darle lugar también a un currículo que sea más integral, donde tenga lugar la pregunta por las propias narrativas, por eso que ocurre en los territorios y no solo por temas de enciclopedia. Es una rebeldía entonces también frente a la humanidad que quieren imponer muchos, que quieren imponer muchas políticas totalitarias, por ejemplo, ¿no? Hay miradas totalitarias que buscan una palabra totalizante, buscan un único tono, una sola historia, como diría Chimamanda Adichie en El peligro de una sola historia. Entonces es también una rebeldía frente a un solo tono para la vida. Es la rebeldía frente a un solo verso, la rebeldía frente a una sola composición. Entonces, es una apuesta orquestal de sonidos, de despliegue de los cuerpos, y ahí es donde va lo amoroso, porque no es una rebeldía a veces que raya, digamos, como en la beligerancia o en la agresividad. No, por eso ese adjetivo de amoroso lo que hace es comprometernos en un ejercicio contestatario, pero que también se reconoce desde la ética. Y esa amorosidad es un gesto hospitalario, esa amorosidad es un gesto que se decanta justamente por otra idea de humanidad, ¿sí? Y que en ningún momento está, digamos, como desconociendo, insisto, esas conflictividades sociales con las que convivimos como seres humanos y como sociedad, pero que sí sienta un precedente en términos de que no reproduce las formas que critica, porque sería un contrasentido. Sí, porque ese gesto tiene mucha relación. Por ejemplo, recuerdo un poco como los años en que estuve como en la escuela. Es un gesto que identifica perfectamente al joven. El joven que está en esos últimos años de su formación en la escuela, es un joven que se rebeldiza, pero es una rebeldía que busca dinamizar el mismo proceso formativo dentro del espacio, donde no es como, no tomando, digámoslo, 100% como verdad absoluta lo que se comparte en el aula de clase, sino que lo pone, lo interpela, lo pone en una condición de cuestionamiento, Volviendo a la claro, metáfora, lo pone a temblar. lo pone a temblar. Entonces, me parece que ese tipo, digámoslo, de fenómenos, de gestos, devienen precisamente de esos momentos que parten de la escuela, o sea, que se agudizan con el conflicto, es evidente, el conflicto los agudiza, pero también ya venían gestándose, venían percibiéndose en la escuela mucho tiempo antes de. Entonces, creería que en ese orden de ideas también hay otra pregunta. No sé si de pronto alguien quiere prender el micrófono o seguimos para las preguntas. Bueno, porque veo que hay otra pregunta también que me convoca a esta reflexión que acaba de decir profesora Erika, y es sobre si este tipo, digámoslo, de rebeldías serían la fuente primaria de los giros magisteriales. Usted menciona que el giro magisterial es como ese momento en donde se hace una transformación de la escuela, se hace una transformación de la apuesta que hace tanto el maestro como hace el estudiante y la comunidad en general. En ese momento es posible pensar que no existe una sola pedagogía para la paz, sino que hay múltiples iniciativas que tanto maestros como maestras han venido reinventándose a propósito de esa rebeldía amorosa para entender cómo se vive en un espacio y a partir de allí diseñar su propio escenario de clase. Porque es que parece ser que se ha vuelto cliché el pensar que como estamos en conflicto, entonces hablemos de las pedagogías de la paz, hablemos de las pedagogías del conflicto.
cuando realmente, en el fondo, lo que está pasando allí es pensarse esa comunicación, ese escenario, digámoslo, de interrelación que hay entre maestro, estudiante y comunidad. Entonces, es posible que ese giro magisterial también nos esté mostrando que no estamos frente a una pedagogía que habla de conflicto y de paz, sino de múltiples maneras de hacer en la escuela, de hacer el espacio de formación. Pues cuando yo hablo de giro magisterial en el contexto de la propuesta, tiene que ver con lo siguiente, es que el giro es volver la mirada. Y el giro es un volver la mirada, entre otras cosas, quizá aquello que no ha recibido, digamos, como todo el reconocimiento que merece, ¿no? Entonces, giro magisterial tiene que ver también con que maestros y maestras sean reconocidos en el país como esas figuras de la memoria que también han hecho una contribución decidida a lo que tiene que ver con la construcción de paz. La pedagogía tiene múltiples ámbitos de comprensión. Claro, en los últimos años se ha hablado mucho de pedagogías de la memoria, de pedagogías para la paz, de pedagogías de paz, ¿sí? Pero en últimas yo diría, digamos como en diálogo con las pedagogías críticas en las que muchas de estas pedagogías se inscriben, que lo que se trata justamente es de que podamos pensar unas pedagogías situadas en las realidades históricas que tenemos como país. Y cuando hablo de pedagogías situadas, no es ya el afán a veces de traer ciertos modelos pedagógicos de otros países, porque hay pedagogos muy de nombre, digamos, Brillantes, como sí. con muchos prestigios. Y por supuesto hay que reconocer toda una tradición, pero ¿cómo dialogamos con ella? No para implementarla de una manera crítica, sino para que efectivamente podamos tener, digamos, como unos principios y unos horizontes mucho más cercanos a nuestras realidades socioculturales. Si partimos de la idea con eso de giro magisterial y de la convicción, yo la tengo, de que los maestros y maestras somos productores de un saber pedagógico, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que podemos, que la pedagogía no es, volviendo a los determinismos, un campo ya dado y resuelto. Creo que es un campo que también está en permanente reconstrucción. Y yo creo que para el caso de colombiano hay diferentes hitos que nos hablan de esos distintos movimientos pedagógicos que ha habido justamente en la perspectiva de hacer visible el lugar de los maestros y maestras como referentes de la cultura, como productores de saber. En este caso, considero yo que si asistimos a un país que tiene también una historia llena de heridas causadas por la violencia, siento yo que la pedagogía no debería estar al margen de ese tipo de reflexiones y que por eso pensar una pedagogía que se ocupe de la paz, una pedagogía que se ocupe de la memoria, es una pedagogía que se ocupa también de lo humano. Esa es una de las principales preguntas de la pedagogía, la formación, la pregunta por el devenir del humano, ¿cierto? En sus distintas dimensiones filosófica, antropológica, histórica, entre otras. De modo que cuando nos entendemos con la formación del ser humano, nos entendemos también con esa posibilidad de pensar la paz, sobre todo, insisto, cuando efectivamente tenemos unos largos periodos de violencia. Entonces, la pedagogía es una manera también de reaccionar frente a eso. En ese sentido, considero que tiene múltiples matices. A propósito, pues, de lo que planteaba, si es que podemos hablar de distintas pedagogías, creo que en el mismo campo de la pedagogía hay diferentes vertientes y que de lo que se trata es que como en los distintos ámbitos educativos resignifiquemos esos distintos referentes y miremos cuáles son esas condiciones de posibilidades de lo pedagógico más acertadas dependiendo de las realidades socioculturales en las que estemos. Claro, porque eso está vinculado a una pregunta que hacía al inicio sobre pues si tenemos conocimiento de si hay universidades o instituciones de educación superior que implementen cátedras de paz en Colombia. Y vuelvo otra vez la pregunta y es, bueno, es necesario que todos esos procesos que estamos viviendo como comunidad en torno a esa reflexión del conflicto, de la violencia, de esas memorias que han sido atravesadas por este fenómeno, del dolor en sí misma, tienen que llegar a una idea de currículo. O sea, tienen que llegar y lo que uno, pues, digamos, lo diría en términos empíricos,
curricularizarse, ¿no? O sea, como que de tratar de entrar en la lógica del currículo. Y desde ese punto de vista se hace un poco inquietante porque pues lo que logramos ver, por ejemplo, con este tipo de investigaciones y con el trabajo que se hace con maestros, es que el currículo incluso se está transformando bajo el mismo fenómeno coyuntural que está viviendo, que es el conflicto armado. Es decir, no se está pensando en una cátedra propiamente, sino que la formación para la paz atraviese todo tipo de saberes, todo tipo de elementos, de áreas, de dimensiones en las cuales tanto el maestro como el estudiante y la comunidad terminen, digámoslo, reconociendo y entendiendo las lógicas y las dimensiones que ha tenido este fenómeno coyuntural en nuestras vidas. Entonces, desde ahí, digámoslo, esa pregunta por lo curricular en este ejercicio del pensar la paz, del sentir la paz, del formarse para la paz, ¿cómo lo vería usted? ¿Cuál podría ser una apuesta, digámoslo, desde el punto de vista formativo, para no entrar en esa mirada curricular? Sí, esa pregunta me parece muy valiosa porque en esta situación de emergencia que estamos viviendo, ha habido muchas preguntas de ese orden, es decir, de qué forma el currículo puede atender también a sus circunstancias históricas. Entonces, cómo pensar currículos en contextos de guerra o en situaciones de pandemia o en situaciones de enfermedad. Y ha habido, digamos, como diferentes aportes en ese sentido. ¿Qué queda claro con ello? Que los currículos no son unos programas, ¿cierto? No son, digamos, como unas construcciones programáticas en relación con la educación. No son unas tecnologías ya establecidas. O no es un plan de estudios inamovible donde se relacionan unos temas y unas formas de evaluación. Desde una perspectiva crítica del currículo, eso está reevaluado, está interpelado y dialogaríamos o estaríamos en sintonía más bien con una idea de currículo que es una construcción sociocultural. Y como construcción sociocultural, entonces atiende justamente a las circunstancias históricas de los sujetos que la inspiran, ¿no? Y a las circunstancias sociales. Y también, digamos que yo creo que algo muy importante es que no se parte inicialmente de la pregunta, o solo de la pregunta de qué contenidos enseñar. Es más, particularmente Exacto. me distancio de esa idea de contenidos y yo hablaría más bien de unos, como lo plantean Roth, por ejemplo, en un texto muy bello que se llama El buen arte de la preparación de la clase, de unos bienes culturales. ¿De cuáles son esos bienes culturales que se seleccionan? Porque el currículo es una selección, pero esa selección, ¿qué idea de sujeto tiene? ¿En qué contexto se sitúa? ¿Qué bienes culturales se eligen? ¿Por qué esos y no otros? Y ahí dialogo mucho también con la perspectiva que tiene Tomás Tadeu da Silva, que es un autor brasilero, respecto a la idea de lo curricular, cuando hace referencia, por ejemplo, al currículo como trayecto, al currículo como viaje, como espacio de identidad, o podríamos decir también como escenario para la construcción de subjetividad. Si es un trayecto, si está ligado a una trayectoria, no la entendamos como una trayectoria lineal, porque la vida humana transcurre sinuosamente. La vida humana transcurre también en lo oblicuo. Y eso hace también que podamos aliviarnos un poco de ese afán desmedido de que en una práctica de enseñanza y aprendizaje partimos de un punto A para llegar a un punto B. O sea, la sinuosidad está también en el carácter contingente del acto educativo mismo, en su carácter azaroso y fortuito. Y el currículo también es importante que dé lugar a lo imprevisible, a lo impredecible. Hay un texto muy interesante de Philippe Merieux que se llama Frankenstein Educador, donde dice que también en esa imprevisibilidad, en ese guión que no está dado, en ese libreto que no está establecido, hay una posibilidad de aprendizaje enorme. Entonces, el currículo no como libreto, no como guión ya dado, sino como una construcción permanente en la que participan diferentes saberes, diferentes voces y comunidades. En ese caso, ya en lo que a la memoria y a la paz se refiere, yo creo que, insisto, más allá de pensar por contenidos, porque no pensamos, digamos, como unos problemas de formación o unos ámbitos de problematización que nos encaren, digamos, en relación con preguntas desestabilizadoras, que nos desestabilicen, que nos saquen de nuestra comodidad, pero que también nos den promesa y esperanza. Cuando yo hablo del malestar o de la incomodidad,
no es asociado a la amargura, no. Por eso incluso hablo de la rebeldía amorosa. Está también, digamos, como ligado a esa experiencia dulce de la palabra y de la vida. Entonces, un currículo en sintonía con esas tonalidades y con esas perspectivas, yo creo que podría ser un poco más amable para estos tiempos, ¿no? En donde seguimos asistiendo a este tipo de conflictividades y un asunto que me parece súper complejo y que lo mencionaba ahorita en la presentación, es todo el tema de la desigualdad social y la exclusión que con esta contingencia que estamos viviendo se ha hecho mucho más visible, pero siempre ha estado allí, o sea, es como lo decía Boaventura de Sousa, la cuarentena, hay muchas poblaciones que han estado siempre en cuarentenadas y que muchos estados no han reaccionado frente a ello, ¿no? El sur de la cuarentena lo llama él. Entonces, por eso ahí volviendo a las pedagogías es necesario también, como diría Elizabeth Castillo, volver al sur, al olvidado sur, ¿no? Esas pedagogías del sur o esas epistemologías del sur son necesarias. Profesora, muchas gracias, de verdad, muy ilustrativa esa respuesta. Es evidente, claro, estamos en un escenario en donde la escuela reclama más sensatez a la hora, digámoslo, de compartir, de trabajar de hacer un trabajo en común para hacer escuela. Mientras que en estos momentos muchos de nosotros como maestros y maestras estamos también permeados por el conflicto. Muy interesante esta apuesta, digamos, lo que usted hace sobre esa problematización que implique también esa sensibilización por parte de la comunidad sin caer en esos contenidos programados. Excelente esa propuesta. No sé si de pronto alguien más quiere hacer preguntas, también está en chat, por si de pronto alguien quiere hacer una pregunta adicional. A ver, revisemos a ver en el chat. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces, antes de darle la palabra a Carlos, Carlos va a hablar. Carlos abrió el micrófono. Sí, buenas tardes para todos, para todas. Buenas tardes, Carlos, te Buenas escuchamos. tardes. Yo tengo una pregunta y es, ¿cree la pedagogía de la memoria? Sí, no, ¿por qué? Bueno, si la pedagogía de la memoria se entiende como un escenario epistémico, político y estético, a partir del cual podemos acercar a los niños, la niña, los jóvenes, las distintas generaciones, sin importar incluso sus edades, a lo que nos ha ocurrido como país, a lo que nos ha ocurrido como humanidad. Y por pedagogía de la memoria se entiende, en diálogo con Todorov, también la posibilidad de construir una memoria ejemplar, es decir, de transitar de una memoria literal, digamos, que nos estatiza en lo que nos ha pasado y que lo que hace es apostarle justamente a una construcción colectiva de restitución de las expectativas vitales. Y por pedagogía de la memoria se entiende también la posibilidad de que los distintos espacios de formación podamos agenciar un diálogo y un encuentro común de reflexividad crítica frente al pasado, pero también al presente. Si por pedagogía de la memoria no asistimos solo al ayer, sino que lo ponemos también en tensión, en perspectiva con el hoy y con lo que puede ser también el futuro. Si con esta pedagogía de la memoria lo que queremos también es generar unas movilizaciones de pensamiento, unas movilizaciones de sensibilidades y de nuevas oportunidades para las generaciones, para las escuelas también. Y si con esa pedagogía de la memoria constituimos también unos referentes de paz y de cultura, yo creo en esa pedagogía de la memoria. Gracias. Bueno, aquí creo que también hay una pregunta de Elisa. Dice, durante la exposición vi la incorporación de imágenes, textos, fotografías, dibujos y arte. En la metodología del estudio realizado se usaron técnicas visuales. ¿Qué ventaja tuvo esta técnica? Imagino que se refiere un poco como a ese material visual audiovisual que es trabajado en fotografía específicamente de una de las talleristas también del Banco de la República a propósito del taller que se está realizando en estos tiempos de Natalia Botero. Y pues nos hacen esa pregunta, profesora, ¿cuál podría ser como esa técnica, ese, digámoslo, recurso con el cual me acerco a la fotografía?
Sí, bueno, sí, gracias también por esta pregunta. Y sí hay presencia de mucho material visual en el trabajo, desde las fotografías, por ejemplo, desde las pinturas. Y yo creo que, pues, justamente desde las miradas de la investigación que también consideran estas otras posibilidades semióticas o estas otras posibilidades de significar, creo que es muy importante reconocerlas también como fuentes valiosas, así como acudimos a referentes teóricos o a investigaciones, a informes. Creo que las imágenes tienen una capacidad de condensación enorme y hay también allí, digamos, como todo un vuelo creativo de los artistas. Entonces, en este trabajo tienen una presencia muy valiosa, pero yo creo que obedece sobre todo, digamos, como a una convicción en términos investigativos, es que desde allí también se produce un saber, ¿sí? Y desde allí también se despliegan unas miradas, se despliegan también unas sensibilidades y unas formas de sentir. Entonces cumplen allí, digamos, con un papel fundamental en esa diversidad de fuentes y que en esas nuevas perspectivas de investigación a las que asistimos hoy, pues tienen, digamos, como todo un potencial y que asisten también a eso que tiene que ver con ese giro visual o con ese giro sensible. Mm. Sí, 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 esas fotografías son demasiado sugerentes en la medida en que construyen también narrativas, ¿no? La narrativa de Natalia Botero es una narrativa Sí, sí, que sí. está entre el ocultamiento y está entre lo que se deja ver pero no se ve, está también esa, digámoslo, el poder mirar es a través del orificio, toda esa configuración semiótica del orificio para poder encajar, para poder encuadrar esa mirada, porque solamente veo es en ese pequeño fragmento. El orificio es como esa liminidad, ¿no? Que me permite conectarme con el entorno y con lo que está más allá de que no se ve, pero que la fotografía lo muestra con el gesto de ese ojo que está allí en medio del orificio. Bueno, no sé si de pronto ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o hacemos el cierre? Eh, Darle las gracias a la profesora Erika Areiza por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, ha sido muy interesante esta apuesta y este trabajo el día de hoy. Le seguimos invitando para que desde los encuentros que realicemos en memoria, creación y paz, en tiempos de crisis, siga acompañándonos en estos encuentros. Yo quiero agradecer a los maestros, maestras y a las comunidades de la Comuna 13. Realmente nos muestran justamente la posibilidad de la esperanza encarnada en los cuerpos que creen, en los que persisten. Hay un asunto muy bonito con los maestros y maestras que vienen participando en el proyecto y es justamente la perdurabilidad, la permanencia y esa insistencia en lugares donde cada uno y cada una está, en sus instituciones, en que sí es posible construir, digamos, como otra posibilidad de vida y otra posibilidad de relato también, otra forma de decir, otra poética para el mundo, otro pronunciamiento político. En ese caso, entonces, muchas gracias también por la posibilidad de trabajar de manera conjunta en este proyecto. También muchas gracias a Jorge por la invitación y por la manera como dinamiza el espacio y también a Claudia, por supuesto, por disponer este escenario para estas reflexiones que son necesarias y yo creo que desde esta palabra compartida, desde este silencio que se hace también presente, podemos seguir tejiendo paz y memoria para nuestro país y para las nuevas generaciones. Profesora Erika, muchas gracias. Bueno, antes de irse, los invito, por favor, voy a compartir aquí pantalla rápidamente y no olvidemos que estamos para la próxima semana con esta invitada. El día viernes vamos a tener el tercer encuentro sobre modos de representación de la memoria en la ficción multimodal. Sí, nuestra invitada es Mariana Museta, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Villa María de Argentina y directora del proyecto de investigación denominada El fenómeno multimodal en las narrativas contemporáneas y su abordaje desde los procesos multimodales de información y comunicación académica. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes también a este encuentro. Y bueno, Claudia, te dejo la palabra. Sí, no, Jorge, solo quería agradecerle a Erika la vinculación con este
ciclo, a ti la coordinación, a la universidad, por hacer parte de este propósito en que estamos de tomarnos la palabra a través de la paz. La paz se toma la palabra, entonces será a través de diálogos constructivos, hablando de memoria, de creación y de paz, que seguiremos empeñados en esto. Entonces, los esperamos el próximo viernes a todos. Cuéntenle a la gente, visiten nuestra página y bueno, nos seguiremos viendo. También los invitamos, en el chat les dejamos la información de la actividad que hay el jueves con Natalia Botero, precisamente haciendo ejercicios de construcción narrativa a partir de las imágenes fotográficas. Ha sido una actividad muy bella que ya hemos hecho en otros 3 jueves y seguiremos por otros 3. Entonces, visiten nuestra página, conozcan la programación y acompáñenos. Erika, muchas gracias, y Jorge, a ti muchas Gracias, gracias y a gracias a todos. ustedes. Gracias. Bueno, un saludo, chao a todos. Chao.